Así como está de pie, voy a pedirle que busque en su Biblia el Salmo 27. Salmo 27. Amén. Gracias a Dios. Vamos a darle lectura en forma alternada. Comienzo yo a leer el primero, ustedes me siguen y nos unimos al final. Amén. La palabra de Dios dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyese en que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Todos juntos. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Amén. Cierra los ojos, vamos a hacer una oración. Padre Santo y bueno, gracias Dios porque ahora es tiempo, Señor, de alimentarnos con tu palabra. Te pido, Señor, que nos des oídos para poder escuchar tu palabra, que pongas, Señor, esa disposición en nuestro corazón y en nuestra mente para poder estar atentos a lo que nos quieres decir el día de hoy. La vida de mi pastor está en tus manos, Señor, para que podamos, Señor, ser alimentados conforme cada uno de nosotros necesitamos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Doy lugar a mi pastor. Dice este salmo en su versículo número 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Cuántos dicen amén? Quiero comenzar con algunas preguntas, pero más que preguntas, pues yo mismo las voy a responder. Y comenzaré con preguntar cuál es el animal más rápido de la selva. Bueno, hay uno más rápido y se llama el guepardo. Ya se me está trabando. Guepardo. Alcanza hasta 120 kilómetros por hora. ¿Se imagina lo que es 120 kilómetros por hora? Y en bicicleta y de bajada. Tremendo. ¿Cuál es el animal más inteligente de la selva?
¿El hombre qué pasó? Tarzán. No, el mono. El mono se dice. ¿Y cuál es el animal más fuerte de la selva? El elefante, exactamente. Y si el elefante es el animal más fuerte de la selva, viene una pregunta. ¿Por qué entonces el león es el rey de la selva? Se supone que el rey de la selva debe ser el más fuerte, el más inteligente, el más rápido. Pero lo cierto es que no es así. El león tiene alguna característica que no tienen los otros animales. Y esta es que el león no conoce el miedo, no tiene miedo. ¿Qué pasa cuando un elefante, qué pasa cuando un elefante ve a un león? Ve la muerte. ¿Pero qué pasa cuando el león ve a un elefante? Una pequeña piernita. Quizás usted quizás como yo, nunca ha sido el más inteligente, nunca se ha sentido el más fuerte. Es más, tal vez hoy, inclusive no se siente hoy el más agraciado. Pero creo que eso no importa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La característica del león es que no tiene miedo. Lo que convierte al león en el rey de la selva precisamente es eso. No es su velocidad, no es su fuerza, no, sino que no conoce el miedo. Lo que va a hacer que nosotros, cada uno, seamos victoriosos, seamos vencedores en la vida, lo que va a hacer que tú y yo, que yo y tú, nos levantemos de la adversidad, es que no tengamos miedo. Sí, no conozcamos la derrota, sino que precisamente nos convertamos en invencibles, en victoriosos. Los hijos de Dios son victoriosos. Amén, que hay 3 victoriosos. Porque no tienen miedo. Y no estoy hablando de valentonía, estoy hablando de fe. Y es que necesitamos, con la ayuda de Dios, a pelear las batallas en nuestra vida sin miedo, porque eso es precisamente, ¿sí?, lo que de pronto a veces se presenta en nuestra vida y nosotros comenzamos a temer. ¿Sí o no? Cuando recién el médico nos da un diagnóstico desfavorable, empezamos a pensar que o cuando vivimos una cierta circunstancia, una discapacidad o una cuestión de repente que no teníamos, ¿qué pensamos? Mejor me muriera. Cuando enfrentamos derrotas económicas, sentimentales, la palabra de Dios dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado, sino de poder. 2 de Timoteo 1:7. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Tú y yo no somos cobardes. Somos valientes en el nombre de Jesús. Somos vencedores en el nombre de Jesús. Y a veces, aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Cuando vamos a reconocer la tierra
que el Señor nos ha dado, ¿qué vemos? ¿Lo que vieron 10 gigantes y nosotros como langostas? ¿O cómo nos vemos? ¿Como lo que Dios dice que somos? El miedo no pertenece a Dios, por lo tanto tampoco pertenece a los hijos de Dios. Y creo que no tengo que explicar qué tipo de miedo. Necesitamos aprender, necesitamos desarrollar eso que dice Romanos 12, esa renovación de nuestra mente. Hoy cada día los cristianos nos metemos más en lo que no tenemos, en lo que está pasando, en las situaciones, en lugar de lo que Dios dice, de lo que su palabra dice. Y yo me maravillo cuando en el contexto dicen, Dios tiene el control. Consúltese por ahí cuando se ha dicho, Dios tiene el control. Y es en medio de cuando ya enterramos al que nos pidió que oráramos por él. Porque si nos sana, pues Dios sabe. Y si se muere, pues Dios tiene el control. Aún la muerte hoy no nos asusta. Porque la muerte es estar más cerca de Dios. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Yo creo que algunos viejitos ya decimos, amén, ven Señor Jesús. Pero los otros, ay no, todavía hay cosas por ver, hay cosas por hacer. Y ahí no decimos Dios tiene el control, sino decimos, espérate tantito, Señor. Necesitamos aprender a renovar esa mente. Necesitamos a vivir como león. Como ese león. Necesitamos levantarnos cada mañana y decirnos a nosotros mismos, yo soy descendiente del león de la tribu de Judá. Amén. Amén. Soy un león. No conozco el miedo. No tengo miedo a nada. No tengo miedo a nadie. No hay nada imposible para mí. Y cuando aprendo a creer y aprendo a ver las cosas como Dios las ve, sí, con los ojos de la fe, yo puedo saber que soy un triunfador. Aún en medio de la adversidad. Pablo y Silas cantaban y alababan al Señor en cárcel. ¿Cuántos alabaríamos al Señor? Estando entre cepos y en plena cárcel. Ya no digo que digan amén ahí porque no creo. Todo va a cambiar a nuestro alrededor. Nada podrá hacernos frente. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Habrá ocasiones en que pensamos por momentos o por sufrimientos intensos y a veces por esos sufrimientos que son tan grandes, tan fuertes, tan largos en cuanto a tiempo y en cuanto a situaciones que no parece que vamos a poderlos enfrentar, que no parece y que toda puerta se cierra y entonces empezamos a tener miedo y entonces viene otro león que anda como león rugiente buscando a quien devorar y pone en tu mente, no vas a poder, estás acabado, todo ha terminado. Míralos, ve, ¿qué tienes? Nada. Es necesario que nosotros afirmemos en nuestra vida que Dios está vivo, Cristo vive, y no esperarnos al segundo domingo de abril. Cristo vive. Es muy importante para nuestra vida, porque de esta manera conseguiremos
esa fortaleza para vivir cada día y enfrentar las situaciones que vivimos. Gracias a Dios por los que hoy estamos y gracias a Dios por los que ya se han ido. Amén, gloria a Dios. Porque hoy están donde queremos estar todos, con nuestro Señor. No son solamente las experiencias que aquí vivimos, sino la vida con Cristo, la vida eterna va más allá. No me gustan los funerales. Me deprimo un poco. Le he dicho a mi familia que voy a dejar, primero, que si muero no le avisen a nadie. No quiero que vayan a mi fiesta, a mi pastelote con velas menos, ¿verdad? No, es yo, por mí, no que todo el mundo tiene que ser así, ¿verdad? Y les digo, y les voy a dejar un dinero para que ese día, después de que me entierren, se vayan a divertir. A lo lindo, a lo grande. ¿Por qué? Pues junto conmigo se gocen porque yo ya estoy donde quería estar. Ni frío, ni calor, ni sufrimiento, ni nada, sino alabando al Señor. Con ese gozo que algunos alababan hoy. Quiero estar ahí. Y entonces les digo, quiero que se gocen conmigo. El tiempo que hemos pasado juntos ha sido muy agradable. Y lo repito para que a mi familia no se le olvide. Hay quienes pretenden conseguir a veces la fuerza por sí solos. Lo cierto es que terminan fracasando. Porque es imposible, sin la ayuda de Dios, ser victoriosos, ser triunfadores. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y en Él es que somos. Dios nos da la vida, pero también el valor y el poder para enfrentar cualquier situación. ¿Qué te dice el enemigo? ¿Qué te dice el enemigo? Todo está acabado. ¿Qué te dice el enemigo? Hay otro. ¿Qué te dice el enemigo? No vas a sanar. ¿Qué te dice el enemigo? Ya te vas a ir, gloria a Dios. ¿Qué te dice el enemigo? Y entonces, cuando es el enemigo, te deprimes, te agachas, te sientes mal. Y tú sabes que esto no viene de Él. Cristo tiene la respuesta a todos nuestros conflictos, a todas nuestras situaciones. Pero recordar que Él es el camino a todo. Él es el camino. Sin Cristo, nada podemos hacer, dice su palabra. Así que es necesario que nos levantemos como un león, sin temor, sin miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer el enemigo? Vete en el nombre de Jesús, Satanás. A mí no me engañas. Sí, contra esas acechanzas, porque Dios está con nosotros. El Señor es mi luz y mi salvación. Tengo a alguien de mi lado que es todo poderoso. ¿Alguna vez le ha pasado, no es muy agradable, pero alguna vez le ha pasado que de repente viene la ola y se está ahogando en el mar? Bueno, ya en la alberca, ¿para qué? Y que se tiene una experiencia con lo infinito, porque ya no se sabe dónde es arriba, dónde es abajo. Termina uno después de patalear un buen rato, estarse quietecito y decir, tan, tan. Y entonces viene alguien y, en este caso, si alguien no se mueve, como en una tierra movediza, pues no se hunde. Y eso tiene que ver mucho con la siguiente historia que voy a contarles. Era un elefante grande, muy apuesto, no se parecía a mí, pero estaba triste. ¿Por qué estaba triste este elefante? Bueno, si alguien se identifica con él, pues es cuestión.
porque no encontraba pareja. Y él podía ver cómo sus demás amigos, cómo todos los demás compañeros iban formando una familia, mientras que él seguía solo. Bueno, un día su manada se encontró con otra manada de elefantes, entre los cuales se encontraba una linda elefantita, ¿qué creen? Soltera, que enseguida se fijó en él. Bueno, ambos comenzaron a jugar y a dar largos paseos por la selva. Por eso digo que si alguien se identifica, es elefante. Les gustaban las mismas cosas. Reían sin parar, se divertían y no podían dejar de verse. Hasta que se dieron cuenta de una cosa, que estaban perdidamente enamorados. Así que el elefante, sin dudarlo, le pidió a la elefantita matrimonio. Bueno, ya se imaginarán la alegría que hubo en las dos manadas de elefantes. No podía de alguna manera ser más grande, porque hacía mucho que ellos, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que ellos no celebraban una boda. Así que organizaron el evento con mucha alegría y ilusión. Unos preparaban el banquete, otros comenzaron a adornar el lugar donde se celebraría la boda. Algunas elefantitas, ya saben, se reunieron para preparar el ajuar y ayudar al elefante a buscar unos elegantes adornos de novia. Por su parte, los elefantes acompañaron al novio para que encargaran las argollas de matrimonio. Sí, porque no usan anillos, usan argollas. El encargado, ya saben, sin duda, había sido un primo de ellos, que era un excelente orfebre. Todo marchaba muy bien. Todo parecía encajar perfecto. Los enamorados elefantes estaban, ¿cómo se imaginan que estaban? Felices. Bueno, por fin llegó el día de recoger las argollas, justo un día antes al matrimonio. Eran hermosos, brillantes, únicos, con el nombre del anillo del elefante grabado en el interior. Bueno, el elefante los colocó en su trompa para llevárselos y se fue muy contento. No había visto nunca unas argollas tan hermosas. ¿Pero qué creen? Todo tiene su drama. Justo antes de llegar, él iba caminando por la orilla o trotando por la orilla de un río y de repente, por no fijarse y con su alegría, ya ve cómo son los enamorados, tropezó con una piedra y que fue a caer al fondo del río. Bueno, se dio un golpazo tremendo y el susto no se diga. Pero finalmente consiguió levantarse y al ponerse en pie, se dio cuenta que una de las argollas se le había caído. El elefante se puso muy nervioso, sentía que su corazón se iba a escapar del pecho, no podía controlarse. Y entonces se puso a escarbar con las patas y con la trompa y empezó a remover la arena y empezó a buscar por todos lados. El agua se enturbiaba y se enturbiaba. No podía verse nada y tampoco, por lo tanto, él podía encontrar la argolla. Un búho que estaba parado en un árbol había visto lo que estaba sucediendo y le gritó: ¡detente! ¡Para! Pero el elefante no podía oír nada, estaba tan nervioso, sentía tanta ansiedad que no era capaz de escuchar. Solo podía pensar en que no había tiempo
de hacer otro anillo y que su amada se sentiría muy desilusionada. Entonces el búho no tuvo más remedio que aterrizar sobre el elefante y clavarle las uñas. ¡Detente! Tranquilo. El elefante por fin se dio cuenta de que el búho hablaba y entonces decidió escuchar, porque él sabía que el búho era uno de los animales más sabios del lugar. Estás tan nervioso, le dijo el búho, que no dejas de escarbar en la arena. Levantas la tierra y estás enturbiando el agua. Mira, lo que tienes que hacer es quedarte quieto, muy quieto, esperar y observar, le dijo. Bueno, el elefante le hizo caso, al fin se tranquilizó y la tierra comenzó a depositarse en el fondo del río. El agua se calmó y algo en el fondo comenzó a brillar. Se veía algo. Era la argolla de boda. Bueno, el elefante le dijo al búho, ay, gracias, muchas gracias por tu consejo. Estaba emocionado el elefante. Bueno, la boda se pudo realizar sin más sobresaltos. El búho, por ende, fue el padrino de honor. Los elefantes se dieron el sí quiero. Junto con sus argollas, ante la emoción y la felicidad del resto de los invitados. El elefante, por su parte, entendió una sabia lección. Cuando las aguas turbias no te dejen ver el fondo del río, no te muevas. Espera que la tierra se asiente y que el agua vuelva a mostrarse. Esta historia nos puede dar para muchas lecciones. Yo creo que todos tenemos que aprender incluso de ella, un poco, porque finalmente a veces encontramos en la Escritura esto que dice el Señor, que esperemos en el Señor. Pero no, nos revolcamos, movemos, hacemos, y entonces, bueno, no podemos ver la salida, la luz. Y esto siempre va a aplicar en todas nuestras decisiones, en toda situación, para toda la vida. Tenemos que esperar, y qué mejor que en los tiempos de Dios. Todo tiene su tiempo, dice el Señor. No hay nada. Y esto es control de Dios. No hay nada que escape de su mano. Tenemos que esperar a que esto mejore. Antes de que nosotros tomemos una decisión, antes de hacer algo, antes de avanzar rápidamente, tenemos que esperar el tiempo del Señor. Tenemos que esperar en Él y prestar mucha atención a lo que el Señor quiere decirnos. Por ello en este salmo que leíamos, si usted va al versículo 14 que teníamos ahí, dice, aguarden del Señor. Dice otra vez, ten confianza en el Señor. Ten confianza en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Siempre? ¿Cuántos confiamos en el Señor? Ya son menos.
Aguarda en el Señor. Esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, ten valor, no te desesperes, ten valor. Sí, espera en el Señor, dice este versículo 14. Sí, ten confianza en el Señor. Esto se llama fe. Yo creo que Dios tiene el control. Yo creo que Dios no me ha dado un espíritu de miedo, sino poder, de dominio propio. Cada día tenemos que esperar porque Él es todopoderoso. Todopoderoso. Así como alguna vez alguien nos sacó de la alberca o nos sacó del mar, así el Señor a veces no está fuera de su control. Nos saca. Algunas veces para llevarnos a su presencia. Y necesitamos aprender. Sí, necesitamos aprender a tener fe. Porque es en los momentos de crisis, es en los momentos de situaciones cuando se muestra hasta dónde ha llegado mi fe. Y lo veremos en nuestra vida y en la vida de nuestros seres. Un día una pareja de hermanos, recordar al pastor, al hermano, se me fue, el organista, pastor, ¿cómo se llamaba? Alfredo, ¿verdad? Un hermano Alfredo, ¿verdad? Era el organista aquí un tiempo y de repente pues la hermana se embarazó y todos muy felices, muy contentos y resulta que cuando dio a luz murió el bebé. Y sentía que todo se acababa, sentía que todo terminaba. ¿Por qué? Se habían buscado de Dios, servían a Dios y siempre. Bueno, tiempo después simplemente decía, doy gracias a Dios porque hoy a las personas que han perdido su bebé puedo decirles y consolarlos con su palabra. Y sé qué decirles por la experiencia que yo he tenido. A veces las experiencias también nos permiten conocer y a veces necesitamos esperar. Sí, a veces las aguas se enturbian en diferente manera y necesitamos estar tranquilos, no apresurarnos para que Dios nos enseñe cómo vivir o qué hacer. ¿Sí? Porque de otra manera a veces buscamos y a veces surgen gente que en nuestros momentos más difíciles nos dan versículos, nos dan pasajes de la Biblia, nos exhortan bien bonito, ¿verdad? Nos traen profecía. No. Cuando nosotros podemos estar en el Señor, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Solamente hay uno, Adonai, al que debemos escuchar, y es el Dios eterno. Dice allí, por último en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Mateo capítulo 8, si lo buscan por favor, Mateo capítulo 8, versículos 23, Mateo capítulo 8, versículo 23, la última más importante. Dice la Escritura, ahí, leo el primero, usted el siguiente y nos unimos en el 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Así es el 26, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué teméis hombres de poca fe?
El Señor dormía tranquilamente. Sálvanos, Señor, perecemos. Y simplemente el Señor dijo, paz, calma. Y el mar se calmó. Necesitamos en nuestra vida aprender a tener fe. Y que en los momentos de conflicto y de situaciones, saber que Dios tiene el control. Y que necesitamos estar tranquilos, en paz. No tomar la actitud del elefante y empezar a revolver la arena y enturbiar el agua de tal manera que todas las cosas alrededor nos dejen prácticamente imposibilitados de poder ver lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad y Dios es cierto en nuestra vida. Póngase de pie. Vamos a cantar con nuestro pastor este canto. Cántelo conmigo. Maestros, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos salve, profundo se hunde aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Será la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar mayor. Doquier se cumple tu voluntad, será la paz, será la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, será la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra tu tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, no quiere resolver. Los vientos, las ondas oirán tu voz, será la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Así la barquilla no va el Señor, tú dices no puede remar mejor. Doquier se cumple tu voluntad, será la paz, será la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, será la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya. Y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas
Cierre sus ojos. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias porque en medio de toda situación, Señor, siempre estás ahí. Siempre estás ahí. Y es cierto, Señor, muchas veces no miramos, no alcanzamos a ver. Pero te damos gracias porque ahí estás. Y al igual, Señor, que en tu palabra lo escuchamos, lo vemos. Tu voz surge en medio de la tempestad y con toda autoridad podemos escuchar: sea la paz. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Continuamos.